Buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Estoy muy contenta porque vamos a presentar el último panel de nuestro proyecto Enlazadas por el Medio Ambiente y estoy acompañada de dos de mis grandes colegas con quienes organizamos este evento. Juan Felipe Córdoba Restrepo de la Universidad del Rosario y Daniela Verón de la Universidad de San Martín. Agradezco a todos los panelistas y a Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su presencia el día de hoy y queremos darles la bienvenida a este panel intitulado Enlazadas por la Educación Ambiental. En esta ocasión, que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara nos abre generosamente un espacio para que reflexionemos junto con ustedes y los especialistas sobre este tema de vital importancia a nivel mundial. Las propuestas sobre cómo podemos educar y educarnos para frenar el deterioro ambiental es la continuación de los 3 paneles anteriores, enlazadas por la conservación de la biodiversidad en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, enlazadas por un planeta sostenible en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y enlazadas por la mitigación del cambio climático en la Feria del Libro de Frankfurt. Las editoriales universitarias contamos con una vasta producción bibliográfica que queremos compartir con todos los interesados en este tema. Por esta razón, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, dando continuidad a nuestro proyecto de Enlazadas, hemos desarrollado un catálogo temático sobre medio ambiente alojado en la plataforma de medioambienteulibros.com. Les cedo la palabra a mis colegas para que también den unas palabras de bienvenida a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes en España y de donde nos estén mirando. De verdad, para empezar, agradecer a la FIC Guadalajara y a la universidad, a la editorial de la Universidad de Guadalajara, la felicidad de estar de forma presencial después de 2 años difíciles. De verdad que es muy emocionante y mucho más emocionante poder estar en esta mesa enlazadas por el medio ambiente, en este caso por la educación ambiental. Creo que el ejercicio que realizamos es muy importante porque nos permite hacer visible la producción en el formato libro de lo que la región iberoamericana ha producido sobre el medio ambiente. Este ejercicio es para poder continuarlo, porque no basta con este experimento del 2021, sino que hay que visitar con frecuencia este tema en otras mesas que seguiremos desarrollando de ahora en adelante, dedicadas al medio ambiente. Ya hablaremos qué haremos en el 2022 para que nos enlacemos nuevamente por el medio ambiente y otra locura que se nos ocurra. El trabajo en red es clave. El trabajo en red posibilita de que aquellas personas con las que queremos dialogar encuentren esta producción para que realmente cumpla el objetivo lo que escriben los expertos y en este caso sensibilizar a la sociedad sobre el medio ambiente. Creo que es muy potente lo que hemos desarrollado este año y le seguiremos dando continuidad, o sea que lo seguiremos consultando, invitando para que sigamos enlazadas por el medio ambiente. Daniel. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, a aquellos que están detrás de la pantalla, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a todas las editoriales que han participado de este proyecto y a todos aquellos panelistas también que participaron en los distintos enlazadas. Este proyecto tiene mucho vínculo con el catálogo que acompaña a estos foros que fuimos desarrollando en las ferias del libro, y que está alojado en una plataforma que se llama medioambiente.ulibros.com, donde nosotros hacemos visible toda la rica producción bibliográfica generada en nuestras universidades, no solo de América Latina, sino también de España.
Esta iniciativa aspira a colaborar con la democratización del conocimiento, porque allí uno puede encontrar los libros en acceso abierto y también la posibilidad del acceso a la compra, y generar el intercambio académico también entre investigadores y docentes de diferentes países. Este proyecto está organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, ULAC, pero también todas las redes y asociaciones que la conforman, que son de Colombia, de Perú, Brasil, de Argentina hay 2 asociaciones, México y Costa Rica, Ecuador, Chile y Centroamérica, en colaboración también con la Unión de Editoriales Españolas, la UNE, y por supuesto las ferias del libro de Bogotá, de Buenos Aires, de Frankfurt y Guadalajara. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. A continuación le cederemos la palabra a Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias, buenos días a todos, a los que están aquí en Guadalajara, bienvenidos de regreso a la normalidad de lo presencial, a los que nos ven por pantalla también bienvenidos a la normalidad de lo híbrido, porque así va a ser por un rato largo. Es nuestro 5º día de trabajo en Guadalajara, en una feria que ha sido recibida con una enorme alegría. Yo debo decir que el mensaje fundamental es de optimismo por el regreso. Una feria ciertamente acotada, ha aceptado también de una manera muy responsable. Entonces yo pues me complace mucho decirles todo esto porque justamente hablando de responsabilidad, la responsabilidad por el medio ambiente es una responsabilidad compartida. La responsabilidad por el futuro y el planeta que le vamos a dejar a las siguientes generaciones es una responsabilidad compartida, y yo creo que cualquier panel en el que se hable sobre estos temas es absolutamente necesario. Yo saludo siempre todas las iniciativas de ULAC, me parecen fundamentales. Justamente el día de ayer se firmó un pacto que tenemos con International Publishers Association sobre también temas de sustentabilidad, o sea que creo que es un tema, esto de lo que es el problema del cambio climático y lo que podemos como editores, como organizadores de eventos masivos aportar, es un tema que tiene que estar por ahí. Es algo que no solamente está como una temática colectiva, sino que tenemos que seguir haciendo énfasis en todo esto, en todo lo que nosotros desde cada uno de nuestras trincheras podemos seguir aportando. Cada aportación va a ir generando esta conciencia colectiva que hoy la vemos en la feria, repito, por el asunto de la pandemia. La gente ha respondido con una enorme responsabilidad. Vemos aquí un público entregado, viene a una audiencia limitada, tenemos aforos limitados, pero yo creo que es muy emotivo y me lo podrán también corroborar Daniela, Zairi, Felipe, ver a familias enteras y todo el mundo usando la mascarilla, el cubrebocas, como se diga en cada uno de nuestros países, y respondiendo a todas las medidas de que se toma la temperatura a la entrada, la gente se está poniendo gel antibacterial permanentemente. Hay una conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que hemos vivido. Hemos vivido algo demasiado fuerte, lo seguimos viviendo, como para pensar que no estamos haciendo nada. Entonces yo creo que todas las iniciativas de ULAC para nosotros son bienvenidas, es parte fundamental de nuestra feria, las celebro, las comparto y les doy la bienvenida. Ojalá que todos los que nos ven a través de la pantalla en esta ocasión nos acompañen el próximo año, eso es lo que más queremos. Aunque es una feria maravillosa, sí extrañamos a mucha gente que por distintos motivos no nos pudo acompañar presencialmente. Así que yo les doy las gracias, celebro esta iniciativa y por supuesto me siento parte de ella. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Marisol. A continuación voy a presentar al doctor Javier Reyes Ruiz, quien moderará este panel. Javier Reyes es doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara, integrante del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Nacional de Educación Ambiental
y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha coordinado documentos estratégicos y de política pública para el desarrollo de la educación ambiental a nivel nacional y estatal. Es autor y coordinador de muchos libros, materiales educativos, artículos y capítulos relacionados con el desarrollo regional y la educación ambiental. Antes de cederte la palabra, Javier, quiero dar las gracias también a la librería Carlos Fuentes, quien también es coorganizadora junto con nosotros de este panel de Enlazadas por la Educación Ambiental. Adelante, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho tus palabras, Zairi. Gracias, Daniela, Felipe, por estas palabras de inicio para arrancar este panel, que realmente es de lujo en función de las tres personas que nos acompañan hoy para hablar sobre un tema que muestra una centralidad absoluta en esta coyuntura histórica que estamos viviendo. La educación ambiental es hoy mucho más que un murmullo diseminado por los pasillos de las preocupaciones humanas. Ha ido adquiriendo paulatinamente fuerza en la voz y presencia en el pensamiento y en la acción. Se trata sin duda de una tendencia educativa que se ha cocinado pues un tanto a fuego lento y cuyos actuales cimientos brindan tanto certezas como agudas preguntas en alta medida que son consecuencia, digamos, de los esfuerzos de millares de educadoras y educadores ambientales diseminados por el planeta, pero especialmente nos interesa lo que se ha venido generando en Iberoamérica para este panel. Educadores y educadoras que han sido permanentes adversarios de la indiferencia, entre ellos y de manera muy destacada los tres invitados que tenemos hoy en día en este panel. En sus perspectivas más críticas, la educación ambiental comparte la estirpe, por un lado, con el pensamiento de quienes están empujando desde hace tiempo giros civilizatorios que cambien el rumbo de esto que hoy pinta como un festival del desastre que estamos enfrentando. Pero por otro lado, también tiene una íntima conexión con movimientos sociales cuya acción ha venido de alguna forma y en distintos niveles según el tiempo y el espacio que les toca enfrentar, desestructurando y resquebrajando en la medida de lo posible el poder establecido para hacer florecer alternativas no solo educativas, sino de salidas al laberinto en el cual estamos. Es posible definir los contornos y el núcleo de esta tendencia educativa. Esto es parte del debate que tendremos hoy, en el que participarán el doctor Pablo Meira, de la Universidad de Santiago de Compostela, España, la doctora María Luisa Schenagen de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, y el doctor Celso Sánchez de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Bueno, como ellos son la parte central de este panel, yo no quisiera hablar más en esta introducción y dar directamente la palabra a nuestros tres invitados. Primeramente se la cederé al doctor Pablo Meira, quien es profesor titular de Educación Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro del Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental. Sus investigaciones se centran en el estudio de las bases teóricas y metodológicas de la educación ambiental, el diseño y la evaluación de políticas públicas en este campo, las representaciones sociales del cambio climático y la educación y comunicación para responder a la emergencia climática. Es director del proyecto Resclima y autor y coautor de más de 200 obras entre libros y artículos de revistas. Pero además es un profesionista, una persona muy querida en América Latina
por su solidaridad y por los importantes aportes que nos ha venido dando junto con sus compañeros de la universidad a las instancias también de la sociedad civil y de las universidades en América Latina. Pablo, recién realizada la COP26 y frente a un llamado ciudadano que demanda respuestas urgentes y de fondo ante la emergencia planetaria que estamos enfrentando, ¿en qué momento se encuentra la educación ambiental desde tu perspectiva en Iberoamérica? ¿Se puede afirmar de alguna manera que ya superó la etapa de ser una corriente emergente y en proceso de consolidación? Nos gustaría que nos comentaras desde tu amplio conocimiento en este campo, no solo en España, sino en América Latina, ¿cuál es el panorama que estás viendo en este momento en este campo específico? Gracias, Javier. Muchas gracias por la presentación que acabas de hacer. Antes de tratar, cuando menos, de esbozar algún comentario sobre esa pregunta tan ambiciosa que me formulas, me gustaría agradecer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe la oportunidad de participar en este panel y de reencontrarme con amigos y con referencias para mí del campo de la educación ambiental y del ambientalismo latinoamericano, ¿no? Cuando me anticipaste la pregunta que acabas de formular, Javier, me entró una especie de vértigo y pensé en que lo mejor sería hacer un flashback, ¿no? Que no deja de ser un recurso literario y cinematográfico que nos puede ayudar a entender cuál es la problemática contemporánea, pero yéndonos a los principios de la educación ambiental, ¿no? En el año 1974, ahí en México, por eso se me fue la cabeza, ¿no? Ahí se celebró en Cocoyoc, creo que es en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, ¿no? Una conferencia más o menos auspiciada por el sistema de Naciones Unidas para tratar de definir algo que se estableció en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, ¿no? Que se celebró en Estocolmo en el año 1972, ¿no? En esa conferencia fue la primera vez que se expresó la necesidad de algún tipo de cambio en la gobernanza global, en la gobernanza mundial, para responder a las evidentes consecuencias negativas de un modelo de desarrollo que desde los años 50 se había desbocado, había iniciado la gran aceleración. Y ahí, aunque nos parece increíble, desde el año 2021 se planteó ya la necesidad de idear, de proponer, de diseñar, de construir un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Cuando acabó la conferencia, con la declaración de Estocolmo, que yo recomiendo siempre que se repase y se lea porque es una especie de déjà vu, podríamos recuperarla ahora y sería absolutamente, tendría el mismo vigor y la misma vigencia que para ese momento histórico que para ahora, ¿no? Pero claro, se encontraron con un problema, y es que no había un modelo de desarrollo alternativo a lo que en ese momento era, por una parte, el capitalismo, ¿no? Y por otra parte el modelo del socialismo real, ¿no? Del socialismo soviético, que en ese momento todavía estaban, digamos, en plena Guerra Fría por la hegemonía geopolítica y económica a nivel global, ¿no? Entonces, Barbara Ward y Johan Galtung, ¿no? Una mujer, Barbara Ward, injustamente olvidada, ¿no? Y Johan Galtung, un politólogo noruego, uno de los precursores de la investigación por la paz y para la paz, ¿no? Bueno, convocaron a una serie de expertos y de intelectuales bajo la cobertura del gobierno de México, que supongo que en ese momento sería Luis Echevarría. No voy a entrar a valorar ese contexto, ¿no? Local, ¿no? Pero propusieron, diseñaron y desarrollaron un documento que creo que sigue siendo igual de valioso en el año 1974 que en el año 2021 para entender cuál es el escenario al que se enfrenta la educación ambiental
en este momento. En ese documento hablaron de un nuevo modelo de desarrollo que ellos denominaron el ecodesarrollo, ellos y ellas denominaron el ecodesarrollo, en el cual, fijaros, hablaban de cosas tan absolutamente contemporáneas como la existencia de límites internos y de límites externos al desarrollo, un concepto que ahora retomó en su libro del año 2017 Kate Raworth, en su Economía Rosquilla, ¿no? Que creo que es un libro muy interesante, pero no deja de ser una idea que ya estaba en la cabeza de los expertos que se reunieron en Cocoyoc en el año 1974 y sobre todo en la cabeza de Bárbara Ward, que creo que es, digamos, el cerebro que está detrás de este documento. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de respetar los bienes comunes, ¿no? Y de organizar una economía que permitiese un reparto justo de los bienes comunes, ¿no? Un concepto que parece inventado antes de ayer, pues no. En este documento se hablaba ya de la necesidad de respetar y de distribuir justamente los recursos ambientales y las cargas ambientales, ¿no? Se hablaba también de educación y se hablaba de una educación, y voy a leer literalmente lo que dice el documento, que por cierto es más fácil de encontrar en la versión en castellano original, incluso el policopiado original que en inglés, ¿no? Decía literalmente que la educación debería de servir para adquirir una plena conciencia y una plena participación social y habrá de representar un papel fundamental en este proceso de reinventar, de reconstruir el modelo de desarrollo, y tendrá que analizarse el grado en que ello sea compatible con los patrones de enseñanza en vigor, ¿no? Que los patrones de enseñanza en vigor, digamos, los objetivos fundamentales de la educación sistematizada o escolar en el año 1974, lamentablemente eran los mismos que son en el año 2021. Es decir, por una parte, atender a las necesidades de construir una identidad nacional en cada estado y, por otra parte, adecuar los objetivos, los objetivos del sistema educativo a las necesidades del mercado o del mercado capitalista o del mercado global como es ahora, ¿no? Es decir, es un documento absolutamente actual. Es un documento además olvidado, ¿no? El documento de Cocoyoc, no quedan rastros apenas visibles, por ejemplo, en las genealogías que tratan de reconstruir la historia del medio ambiente o la historia de la educación ambiental particularmente, ¿no? Curiosamente, este documento llegó a oídos inmediatamente de la administración estadounidense del momento, de la administración de Gerald Ford, ¿no? Que acababa de sustituir a Richard Nixon por el Watergate, por el escándalo del Watergate, y ahí fue bloqueado porque obviamente hablar de límites al crecimiento, hablar de bienes comunes, hablar de un reparto justo de los recursos y de las cargas ambientales era absolutamente antisistémico. Y Henry Kissinger, que en ese momento era secretaria de Estado, bloqueó el recorrido que podía tener este documento en el ámbito de las Naciones Unidas y además dio lugar a una contrapropuesta que es la que todavía nos alimenta ahora, que es la contrapropuesta del desarrollo sostenible. Es decir, no se puede hablar de límites, no se puede cuestionar la vinculación entre crecimiento y desarrollo, esa idea, ese dogma del capitalismo en el año 74 y en el año 2021 que anticipa que para que exista desarrollo humano es preciso que exista crecimiento de las magnitudes de la producción, del consumo y del capital, ¿no? Y ese dogma es el que se preserva con esa liebre de trapo, que llamo yo, que es el desarrollo sostenible, que se consagró en Río en el año 91, ¿no? Se puso, digamos, se vistió de largo a nivel institucional y que ahora con los objetivos de desarrollo sostenible sigue en el centro, ¿no? De las respuestas a nivel global y a nivel de cada Estado nacional a la emergencia climática. Y voy a regresar de ese flashback para el momento presente. Y en el momento presente tenemos un mundo que es mucho más insostenible que en el año 1974, que cuando se abre, digamos, el camino para el ambientalismo contemporáneo y también para la acción ambiental, y es mucho más injusto que en el año 1974. Es decir, hemos hecho un recorrido de medio siglo en el cual se ha ido desarrollando la genealogía de la educación ambiental y muchas personas nos preguntan, a mí me preguntan mucho, si es que la educación ambiental ha fracasado, ¿no? Es decir, si en 50 años tenemos un mundo más insostenible, eso
puede traducirse como un fracaso de una de las herramientas que querían ser la clave de ese cambio que necesitábamos, de ese cambio de modelo que necesitamos, que es la educación ambiental. Yo no lo pienso así, ¿no? Yo creo que en todo caso lo que está fracasando es un determinado modelo de civilización. Un determinado modelo de civilización que es el capitalista, que se ha ido metamorfoseando a lo largo de estas 5 décadas, ¿no? Ha ido adquiriendo nuevas formas, ¿no? Estamos ahora en una forma de capitalismo global de mercado con unas características muy particulares, pero lo que está fracasando es el modelo de apropiación y distribución de los recursos naturales, de esos bienes comunes que ya enunciaba el documento de Cocoyoc a principios de los años 70. La educación ambiental ha sido víctima un poco de esa estrategia que ha tendido a preservar dentro del sistema de gobernanza global el dogma del crecimiento y la idea de que detrás del crecimiento del capital y del crecimiento de la producción y del incremento del consumo estaban las claves, por una parte, para el desarrollo humano y por otra parte para la sostenibilidad, ¿no? Y ahora tenemos un mundo más injusto, pero también más insostenible, y además estamos en una clara situación probablemente de colapso. Mi gran pregunta para valorar la situación actual y la respuesta educativa de la educación ambiental y de la educación en general ante esta situación es cuál puede ser la esperanza de la educación ambiental ante un mundo, una civilización que está colapsando. Quiero recordar aquí una frase que se suele atribuir a Jameson o a Zizek, depende de las fuentes que se consulten, porque no he llegado a la frase original, que es que nos resulta más fácil en el momento contemporáneo pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Y esto enuncia un poco el gran reto de la educación ambiental. Si este modelo de producción y consumo en el que ahora vivimos no es capaz de responder adecuadamente a la pérdida de biodiversidad, ¿no?, a la crisis climática, ¿no?, al desajuste creciente, ¿no?, en el reparto de los recursos naturales y de los recursos que permitirían una vida digna para todos los seres humanos, ¿cuál es la alternativa, ¿no? ¿Y por qué nos resulta tan difícil pensar en una alternativa y educar para una alternativa distinta a la que nos ofrece este modo de producción dominante, que es el capitalismo global de mercado? Es decir, existe una posibilidad dentro de una sociedad que colapsa de hacer educación y de hacer educación ambiental, porque son dos conceptos incompatibles. Tú mismo, Javier, en la presentación utilizaste un oxímoron que me encanta, ¿no? Eso de festival del desastre, ¿no? Que un desastre es lo más lejano a una fiesta, ¿no? Y es un poco la contradicción en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo es posible educar, ¿no?, en un mundo que está colapsando? ¿Cuál es la esperanza, ¿no? Y yo voy a enunciar cuál es mi esperanza en un mundo que está colapsando. Nosotros trabajamos fundamentalmente con la cuestión de la crisis climática porque nos parece que es un buen indicador de ese colapso en el que nuestra civilización está inmersa, ¿no? Y nuestra esperanza es minimizar la cantidad de sufrimiento que este colapso puede producir en diferentes grados en función de cada sociedad humana y de sus posibilidades de responder a las consecuencias de este colapso. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Y lo que sí creemos es que la educación ambiental tiene que reinventarse y redefinirse, tiene que soltar los vínculos con esa línea institucional, ¿no?, que fue determinando su alejamiento de ese objetivo inicial de recrear el modelo de desarrollo. No nos vale el marco del desarrollo sostenible. Creemos que hay ahí un error de fondo, una debilidad estructural, que es la vinculación entre crecimiento y desarrollo, ¿no?, entre incremento de las magnitudes de producción y consumo y la mejora de la dignidad y la calidad de vida y el bienestar humano. Y hay que romper ese dogma central para dar lugar a una educación que sea realmente liberadora, emancipadora y que permita una existencia digna de las personas sobre el planeta, ¿no? Nosotros, cuando hablo de colapso, no pienso en el fin del mundo, sino pienso en el colapso de la civilización actual. Pero entiendo, y eso creo que puede ser la tarea de la educación ambiental, que podemos construir otras civilizaciones, ¿no?, que podemos construir otros mundos posibles y que esta forma de ver el mundo solo desde la perspectiva capitalista tiene que dar paso
no sé con qué transición o cómo definir esa transición, pero tiene que dar paso a otro mundo y que ese otro mundo o esos otros mundos, quizás mejor en plural, son realmente posibles, ¿no? Y esta es un poco mi respuesta a esta pregunta, que después habría que localizar, ¿no? Singularizar, contextualizar en distintos espacios sociales, en distintos territorios, en distintos estados, puesto que esta situación de colapso no se vive ni afecta igual a todas las comunidades y a todas las sociedades humanas, ¿no? Como estamos viendo ahora, por ejemplo, con esta situación de pandemia, que es otro indicador que efectivamente el capitalismo, la forma actual de gestionar los asuntos públicos a nivel global y la economía fundamentalmente, no ayuda a resolver los problemas básicos de la humanidad, como los que tienen que ver con la salud o con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y yo comenzaría por ahí y ya te devolvería la palabra para que mis colegas puedan hacer también sus aportaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, no solo por la sustancia del contenido que nos has ahora manifestado, sino por cumplir cabalmente con el tiempo establecido, lo cual siempre se agradece. Y que nos hayas recordado cuáles son los orígenes de este campo, que tienen, pues desde luego, una herencia institucional con sus méritos importantes, pero también una carga de problemas, de enfoques que no le permitieron a la educación ambiental desarrollarse en una línea totalmente, en todas sus expresiones, de contraposición a este sistema, que, como tú bien dices, es ahí en donde reside el fracaso en este proyecto civilizatorio y su modelo de producción y consumo. Nos invitas a que la educación ambiental se siga reinventando, se siga redefiniendo, sobre todo en el sentido de que esta esfera del sistema capitalista presenta fisuras, y desde ahí la educación ambiental puede ir ensanchándolas para darnos mayor luminosidad a la que tenemos ahora en función del futuro. Pues muchas gracias, Pablo, por esta lectura crítica, pero también optimista alrededor de este campo. Y entonces le vamos a pedir ahora la palabra, a dar la palabra a María Luisa Schenagen, colombiana, licenciada en Pedagogía Social, con una maestría en Análisis de Procesos Políticos, Económicos e Internacionales, contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Actualmente ella es profesora e investigadora del doctorado en Ciencias Sociales y la maestría en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y hace parte del grupo de investigación Territorio. También es integrante del grupo de trabajo de ecología política del Claxo, y tiene además una extensa obra publicada, además citada con mucha frecuencia, y sus áreas de investigación se centran en educación ambiental superior, pensamiento ambiental y alternativas al desarrollo. Pues muchas gracias por estar aquí, María Luisa. Y la pregunta de la cual partimos para tu intervención es que, a pesar de cierto escepticismo y de las limitaciones que enfrentan las universidades para darle centralidad a la construcción del buen vivir o del bienestar ambiental o de la sustentabilidad, según el enfoque que se asuma, ¿cuál es el panorama que presenta la educación ambiental en dichas instituciones de educación superior? ¿Qué se está construyendo, digamos, en materia de innovaciones epistemológicas, de ambientalización curricular, complejidad, paradigmas orgánicos? ¿Cómo podemos tener una mirada, digamos, desde la educación ambiental en el terreno de las instituciones de educación superior?
Bueno, buenos días a todos, buenos días Javier, y primero que nada también un gran agradecimiento por la invitación a este espacio tan importante, ¿no es cierto? Que en esta ocasión aún sigue siendo virtual, muy desafortunadamente no estamos presencialmente en la Filbo en Guadalajara, ya será para otros momentos, ¿no es cierto? Pero muchísimas gracias por esta invitación a este espacio tan importante. También celebro el hecho de que esta asociación de editoriales, la EULAC, ¿no es cierto?, le den el espacio especial al tema ambiental a través de 4 ciclos temáticos, donde uno de ellos sea ahora la de educación ambiental, misma que en lo que en las universidades es confusamente entendida y generalmente erróneamente interpretada, diría yo, en muchas ocasiones. Por eso me gustaría aclarar de entrada lo que no entiendo yo por educación ambiental en las universidades. No son materias adicionales, aisladas, puntuales o con adjetivos ambientales verdes. No son jornadas de reciclaje ni de conservación. No es gestión ambiental del campus. No es la formación de futuros educadores ambientales. Eso es otra tarea. No son jornadas, proyectos de concientización ambiental en las comunidades aledañas y mucho menos es la formación de emprendedores o gerentes verdes que mercantilizan, venden la naturaleza vía ecoturismo, publicidad verde, ecoproductos. No, es decir, la educación ambiental en las universidades no es para solucionar un problema X ni para promocionar lo verde. La educación es para formar personas y son ellas las que transforman su entorno, como muy bien ya lo decía Freire. La educación ambiental significa entonces formar personas con criterios ambientales, capaces de comprender la complejidad ambiental y a partir de esa comprensión decidir si una gestión, jornada, acción, política, efectivamente va o no en favor de la vida o de su destrucción. Es conveniente reiterar que la universidad es un espacio de formación en determinados campos del conocimiento. Es también un espacio clave de producción de nuevo conocimiento y de reproducción de conocimiento, con el cual luego se justifican y legitiman las decisiones e instrumentos que transforman la producción y organización sociopolítica, económica, y por ende los territorios, ya sea a favor o en contra de la vida. Y se supone que es justamente el espacio universitario el que posibilita comprender el sentido de la responsabilidad ética que se adquiere con el conocimiento y por ende en el ejercicio profesional. Sin embargo, uno de los grandes logros del neoliberalismo en los últimos 20, 30 años ha sido hacer creer al mundo que los instrumentos del desarrollo sostenible son neutrales, objetivos. De manera que a través de un discurso muy hábil de responsabilidad planetaria, se oculta el camino alienante y hegemónico de los ODS, que estaba ya mencionando Pablo Meira, invisibilizando y negando muchas otras formas de conocer, comprender y afrontar los mismos problemas que espera resolver, pero donde estas otras formas de ser, estar y habitar terminan siendo invalidadas y desechadas. Y es aquí donde entra justamente la educación ambiental superior en el sentido de formar criterios ambientales a los futuros profesionales para entender y comprender la complejidad ambiental. Y a partir de ahí poder tomar decisiones y caminos más responsables con y para la vida. Se trata entonces de identificar las causas y estructuras mismas del problema antes de implementar ciegamente instrumentos. Es entender cómo el propio campo de conocimiento, la propia disciplina comprende la relación ser humano-naturaleza, cómo entiende o no la complejidad ambiental y cómo impacta y transforma el entorno. Es decir, evidenciar cómo el pensamiento interviene en el metabolismo de la vida. Revisando actualmente el papel de las universidades en materia ambiental, se encuentra un panorama cada vez más amplio y diverso. Sin embargo, se observa una embestida sistemática de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS,
para figurar como educación ambiental y resulta innegable su presencia gracias a la financiación que recibe, cosa que nunca tuvo la educación ambiental en esas dimensiones y proporciones. Hoy asistimos a una aceleración de la imposición de los ODS en las universidades, lo cual genera preguntas como: ¿es posible resignificar un concepto que ha sido tan polisémico, tan endeble, tan criticado, tan abusado como lo es el desarrollo sostenible? Sí, la educación es concebida como un espacio de reflexión, autonomía, emancipación, creación, transformación. ¿Cómo es posible educar para un fin, una meta tan controvertida y hasta éticamente cuestionable como lo es el desarrollo sostenible? ¿Para qué modelo de desarrollo están formando e investigando las universidades? Las políticas y los instrumentos del discurso del desarrollo sostenible se focalizan en promover prácticas sostenibles, realizar gestión ambiental sostenible y garantizar así el crecimiento económico sostenido e inclusivo, entre comillas, a través de la economía verde, sin buscar entender ni contrastar las propias causas de los problemas ambientales. La educación ambiental está estrechamente ligada al pensamiento ambiental latinoamericano y entre sus preocupaciones está la revisión crítica de los modelos de desarrollo, los conflictos ambientales y la ecología política, sin las cuales difícilmente se podrán encontrar caminos satisfactorios y acordes con la vida. De ahí que el tema ambiental tiene que ser un asunto literalmente transversal en la formación. De ahí entonces que resulta indispensable seguir en la labor de la ambientalización de las universidades y más específicamente de los currículos y sus cánones a través del saber ambiental. Es decir, un saber ambiental, como lo plantea muy bien Enrique Leff, que implica comprender cómo las formas de conocer el pensamiento interviene en lo real, cómo el conocimiento moderno hegemónico ha resultado estar al margen de la vida, desconociendo la complejidad ambiental, los saberes de la vida, y poner a debatir, contrastar los cánones clásicos de las diferentes disciplinas con los ejes de la racionalidad ambiental, que son la ontología de la diversidad, que no reduce el todo a lo uno, como por ejemplo reducir todo a un valor económico monetario. La política de la diferencia, es decir, reconocer la diversidad cultural y con ello también los diferentes modos de comprender la vida. Y la ética de la otredad, es decir, la convivencia dentro de la diversidad. Pero este reto en América Latina ya tiene avances y propuestas importantes. Nos encontramos en este momento en la Feria del Libro y es importante extender la invitación a leernos mutuamente, conocer los autores y libros sobre el pensamiento ambiental latinoamericano que ya lleva más de 30 años aportando a epistemologías y saber ambiental. Y no dejarnos alienar por las revistas indexadas internacionales, reconociendo que estos temas requieren de unas explicaciones, contextualizaciones y profundización que no caben en 15 páginas estandarizadas. Entonces reivindico mucho este espacio de la Feria del Libro y agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Luisa. Bueno, pues creo que al decirnos lo que no es la educación ambiental, nos desenmascaras una serie de estrategias de ocultamiento o de camuflaje que tienden, digamos, a hacer confuso el término educación ambiental al interior de las universidades, y entre ellos destaca esta propuesta de los objetivos para el desarrollo sostenible. Y nos ayudas de manera pues, muy generosa, importante, a ubicar en dónde está el sentido, el núcleo, el corazón de la educación ambiental y su vínculo, sus lazos con el pensamiento ambiental crítico, que no solo deconstruye la realidad de este sistema que estamos hoy viviendo, sino que también
dibuja posibilidades de futuro y que nos invita a redoblar los esfuerzos de articulación como educadores y educadoras ambientales interesados en romper la indiferencia que muchas veces vemos en la ciudadanía. Y retomo mucho esta última invitación que nos haces a leernos mutuamente en el afán de reconocer aquellas iniciativas que están generando posibilidades desde abajo, desde adentro, y no necesariamente con los criterios que se nos han venido imponiendo desde lógicas distintas a la academia, específicamente en las universidades. Bueno, pues muchísimas gracias, María Luisa, y ahora tendremos el gusto de escuchar a Celso Sánchez, licenciado en Ciencias Biológicas con una maestría en sociología de comunidades y ecología social, y un doctorado en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, en la que colabora en la licenciatura y en el programa de posgrado en educación. Coordina también el grupo de estudios en educación ambiental desde el sur y es integrante del Consejo Estatal de Educación Escolar Indígena del Estado de Río de Janeiro. Tiene una amplia obra publicada. A veces se tarda un poco más en respondernos los correos porque es un hombre de campo, un hombre que está metido en la sangre, digamos, de los movimientos sociales que defienden las otras posibilidades de entender la vida, de entender el mundo, de vincularse con la naturaleza, pero pues tenemos el enorme gusto de que este pensador y activista brasileño esté con nosotros. Celso, hay cierto consenso en que los movimientos sociales de manera visible o soterrada están construyendo opciones de lectura crítica a la policrisis y de prácticas que generan pues, alternativas en distintos contextos. Desde el sur, un territorio que a ti te preocupa, que tú abordas en tu obra, te preguntaríamos ¿qué se está planteando centralmente en materia de educación ambiental desde este territorio del sur, ligada a conceptos claves como decolonialidad, contrahegemonía, pedagogía crítica, identidad comunitaria? ¿Cuál es el aporte desde estos esfuerzos, desde esta frescura comprometida con la transformación de las condiciones enormemente injustas, tanto en términos sociales como ecológicos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Celso? Gracias, Javier. Qué honor estar con ustedes en esta tarde. Buenas tardes, querido Pablo, querida compañera María Luisa, a toda la audiencia. Muchas gracias a la oportunidad de estar acá con ustedes, con la red EULAC, la Feria del Libro y Enlazadas. Es una oportunidad importantísima para nosotros que hablamos de este territorio bajo el proyecto de la necropolítica. Hablo de una tierra donde hay 615,000 cuerpos del COVID, desde un país donde su presidente incentiva que la gente no se vacune y también incentiva que los garimperos, los que están en busca del oro, hace 500 años, sigan haciendo sus saqueos, sus robos, sus exploraciones de la naturaleza con la violencia gigantesca que significa explorar oro, sobre todo en tierras indígenas y también en unidades de conservación. Les hablo de un país donde la semana pasada 300 garimperos cerraron el río Madera, desafiaron a las autoridades y la policía para que garantizaran su derecho de seguir explorando ilegalmente el oro en el río Madera.
Brasil exporta oro ilegal en grandes cantidades. Es impresionante la salida de no solo de oro, pero de piedras preciosas de manera ilegal, pero también de manera legal bajo el estímulo a la mega minería que se tiene en este país, en este contexto de necropolítica, que es nada más, nada menos que el mismo proyecto que hace 500 años llega a nuestras playas en carabelas y ahora en forma de multinacionales. Nosotros andando por estos territorios de Brasil, encontrando los movimientos sociales como el movimiento de los afectados por represas, el movimiento en contra de la minería, el movimiento de los trabajadores y trabajadoras sin tierra, el movimiento de los pequeños agricultores, los movimientos sociales, organizados o no, hemos aprendido algo que estuvo muy presente en el pensamiento de Paulo Freire, que a su vez aprendió, en este año conmemora su centenario, y que a su vez Paulo Freire aprendió de un educador, de un revolucionario africano llamado Amílcar Cabral. Amílcar Cabral estuvo delante de las luchas de liberación de Guinea-Bissau y Cabo Verde, y era educador, agrónomo y poeta. Y desde su lucha de liberación contra el colonialismo, influenciado y lector de Fanon, así como también Paulo Freire, Frantz Fanon, que ya había denunciado el sistema racista en lo cual se establece esta necropolítica, en lo cual se organiza la basis de lo que este proyecto de dominación de territorios, pero también de mentes. Amílcar Cabral, junto con Frantz Fanon, han influenciado muchísimo el pensamiento de Paulo Freire, y el lema de Cabral era: nosotros aprendemos luchando, y luchando aprendemos. Aprender luchando, aprender en las luchas y aprender haciendo el proceso de cambios sociales llevó a Paulo Freire a desarrollar la idea de praxis. La idea de praxis tiene esta raíz teórica, esta raíz de organización de sus ideas, que es uno aprende haciendo las cosas, reflexionando sobre su acción y después reaccionando, después reflexionando en un proceso continuo. Y es exactamente eso lo que aprendemos con los movimientos sociales, con las luchas populares, con las diversidades que hoy conforman 305 pueblos originarios en Brasil, hablando 274 idiomas, todos amenazados por este proceso de necropolítica, de avance del gran capital, sea por las commodities de la soja, del agronegocio, sea por la megaminería, o sea por esta otra forma de neoextractivismo pulverizado que nosotros estamos inventando en la región de Amazonía de Brasil, pulverizando el sistema de neoextractivismo, amenazando a nuestra Amazonía y otros biomas de Brasil por un sistema de difusión de una mentalidad colonizadora que hoy amenaza cada una de las más de 5.000 comunidades indígenas, cada una de las más de 4.000 comunidades palenqueras, quilombolas, como llamamos, de los descendientes directos de la esclavitud, las regiones afro-brasileñas, que amenazan también eso en el campo, pero también en la ciudad, las periferias, las favelas, que hoy viven bajo la violencia extrema del Estado, que mutila, mata, persigue. Y recién, la semana pasada, la policía en Río de Janeiro entró en una favela, asesinó 20 personas y dejó los cuerpos para que sus madres las recogieran en un manglar
y alegando que no podrían sacar los cuerpos porque era área de riesgo a la seguridad pública de los policías. En eso vamos en el estado de la necropolítica. Así es que delante de este escenario preguntamos, ¿cuál educación ambiental estamos hablando? ¿Con quién? ¿Para quién? Y la cortina de humo que se levanta bajo el falso discurso del desarrollo sostenible y de la educación para el desarrollo sostenible no hace otra cosa sino esconder estas realidades, esconder estos cuerpos, esconder este río que está siendo saqueado, esconder cada una de las amenazas a la vida de la biosociodiversidad que tenemos en nuestra región, en nuestro continente. Así que lo que creo que es un aprendizaje fundamental desde los movimientos sociales para la educación ambiental, un aporte fundamental para nosotros, es la comprensión de la inseparabilidad del ser humano de la naturaleza, de lo que Sergio Moscovici en 1975, mirando los procesos de la ecología política en Europa en aquel entonces, llamaba de las sociedades con la naturaleza y no esta sociedad en contra de la naturaleza, que es la sociedad capitalista que está basada en un sistema ontológico y epistemológico de escisión, corpo-naturaleza, ser humano-naturaleza, corpo-mente, ¿no? Este sistema cartesiano, kantiano que nos saca de nuestra profunda conexión con la tierra, desde nuestra ontología ecológica, ecosistémica, que se puede mirar hasta hoy en cada una de las comunidades afrodescendientes quilombolas, desde sus conocimientos con la tierra, conocimientos y saberes de la tierra, cada una de las poblaciones indígenas de estas 305 etnias que hoy hablan 274 idiomas, que son bibliotecas de sobrevivencia. Cada uno de estos idiomas originarios reserva una biblioteca de conocimientos, de ontologías, de vivencias, de saberes, de estrategias de sobrevivencia que hoy en los movimientos sociales están presentes como también estrategias de lucha. Así se aprende luchando y se lucha aprendiendo todo el tiempo en este territorio. Aprender con las luchas populares, con las luchas de los campesinos, con la lucha de los movimientos de los trabajadores sin tierra, aprender con los movimientos sociales, aprender con los palenqueros, los quilombolas, aprender con cada uno de los pueblos originarios de nuestra América, es una urgencia para la educación ambiental. Y eso es lo que nosotros estamos planteando bajo el nombre de la educación ambiental para la terrexistencia, para aprender a ser, vivir, pero también con la tierra, pero también aprender a defender nuestro derecho de existir, que hoy está amenazado por la necropolítica. Amenaza directamente el derecho de existir. Nos sofoca, nos saca el aire, nos saca el agua, nos saca la tierra y nos saca también el derecho a la existencia. Nos humilla, más que nos mata físicamente, también nos retira nuestra dimensión ontológica humana de existencia en el sentido de la realización de la dignidad humana. La necropolítica, la megaminería, el agronegocio, no solo apenas ganan plata, dinero invisible de los mercados futuros, pero también roban nuestra dignidad, roban nuestro tiempo, nuestro futuro, y son verdaderas carabelas de saqueo de existencias. Así es lo que creo que es una tarea urgente para la educación ambiental desde el sur, aprender con las luchas en resistencia en los territorios. Territorializar la educación ambiental significa encontrar estas diversidades, estar dispuesto a la escucha sensible de lo que hablan en estos territorios, en lucha desde lo que Lelia González
una escritora muy importante del movimiento negro acá en Brasil, llamaba de améfrica ladina, de aprender con nuestras amefricanidades y estar pendiente de lo que se produce en estas amefricanidades como estrategias de sobrevivencia a este rol compresor de la necropolítica que viene con la historia sacando nuestros derechos de existir y también nos imponiendo una inmensa desigualdad y también histórica de distribuciones desiguales de los daños ambientales que han generado injusticias ambientales a niveles históricamente jamás vistos. Hoy estamos delante de un cuadro de profunda injusticia ambiental, socioambiental, y miramos cómo este proceso ha creado también y estimulado al desarrollo de una mentalidad basada en una ideología antiecológica explícita. Eso es lo que representa Bolsonaro, es lo que representa el tipo en Chile que está ahí candidato a la segunda vuelta, es lo que representan los movimientos de extrema derecha en Argentina y por ahí muchas partes como una amenaza a la vida. Bolsonaro es una amenaza a la vida del planeta Tierra. Sacarlo de la presidencia es una tarea de la humanidad porque amenaza directamente la existencia, el derecho de existir de nosotros y la posibilidad de la continuidad de la vida en el sentido de esta ontología de la diversidad que nos planteaba María Luisa a partir del pensamiento de Enrique Leff, ¿no? El reconocimiento de la otridad y para impedir lo que Santiago Arboleda, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, pero colombiano él, nos llama de etnogeno ecocidio, ¿no? Que no hay como separar estas dimensiones del fenómeno del genocidio que estamos mirando. Y mirando las injusticias pandémicas, de las desigualdades distributivas, de lo que han sido los efectos de la pandemia en Brasil, se puede mirar con mucha claridad los rasgos racistas, sexistas, machistas, patriarcales, homofóbicos, LGBTQIA más fóbicos de los daños de la pandemia. Así que hay una desigualdad distributiva también de los daños efectivos en los cuerpos, no solo a partir de lo que es la desigualdad distributiva de los efectos de la pandemia, de la desigualdad social, del acceso a la salud, pero también de la educación, de los daños ambientales y por supuesto eso también se representará en la desigualdad distributiva de los daños de los cambios climáticos que veremos a seguir y por supuesto es nuestra próxima crisis. Así que esa es la tarea de la educación ambiental cuando camina mirando lo que son las luchas de los movimientos sociales. Aprender con las luchas y luchar aprendiendo es saber que tenemos que mirar que en el horizonte de América hay otra profunda y es con ella que vamos a caminar para intentar algún cambio. Aprender luchando y seguir caminando siempre. Por ahí vamos. Gracias. Muchísimas gracias, Celso, por tu presentación. Me hiciste recordar aquel verso de Cabral de Melo que ante el escepticismo, él decía, entre lo inútil de hacer y lo inútil de no hacer, escogí lo inútil de hacer, es decir, ante la posibilidad de pronto de que no podemos hacer los cambios que quisiéramos, la acción, el compromiso, el echar por adelante la necesidad de transformar esta realidad debe de ser uno de los baluartes, de los escudos de la educación ambiental. Bueno, creo que en los tres hay una coincidencia en el sentido de que vivimos un malestar en el cuerpo y en el espíritu de un amplio porcentaje de la sociedad, propiciado por lo que ahora nos dice Celso, es la necropolítica que esconde y ataca
y que frente a ella nos comparte Celso, hay que poner como un principio el derecho a existir, la defensa de la vida en toda su integralidad. Bueno, y nos ha confirmado que hay en este escenario pues gritos de resistencia, de construcción y de esperanza que nos motivan a continuar en la proceso de maduración de este campo de conocimiento y de acción que es la educación ambiental. Pues muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones, las contribuciones que nos han hecho para entender en qué momento histórico estamos, no solo en la educación ambiental, sino en general en esta sociedad planetaria y específicamente en Iberoamérica. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos han estado llegando, motivadas por sus presentaciones. Tenemos una primera pregunta de Lorena Martínez. Si les parece, tenemos alrededor de 25 minutos, media hora para conversar. Entonces, podríamos tener breves respuestas de cada uno de ustedes a alguna de las preguntas que nos han compartido y nos vamos en esta dinámica. A menos que lleguen más, entonces tratamos de sintetizar algunas de ellas. Pero para empezar, Lorena Martínez nos dice que el modelo neoliberal basado en la hiperproducción y el hiperconsumo ha promovido el individualismo y roto el tejido social base para lograr cualquier cambio civilizatorio. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué estrategias debería desarrollar la educación ambiental a fin de rearticular lo social con una conciencia crítica? Bueno, quien guste de los tres, adelante. Si me permites, Javier, Sí. es una pregunta muy interesante porque pone el dedo en la llaga de un enfoque distorsionado que precisamente para evitar el desarrollo de una educación ambiental realmente que permitiera construir una nueva relación entre los sistemas humanos y la naturaleza se pudiese llevar a cabo, ¿no? Que es la idea, la traslación al campo educativo de la idea del sujeto racional económico. Es decir, a trabajar educativamente con el supuesto de que si los sujetos, individuos, no colectivos, si los individuos tienen la información correcta, están alfabetizados científicamente, ambientalmente, automáticamente van a tender a tomar las decisiones más adecuadas desde un punto de vista racional y desde un punto de vista prosocial y proambiental, ¿no? Esta idea, ¿no?, trasladada del campo de la economía al campo educativo del sujeto racional, ¿no?, que es una idea que no funciona porque obviamente en la forma en que nosotros tomamos decisiones individualmente y colectivamente siempre hay una dimensión social y hay unas condiciones estructurales que definen nuestros comportamientos, ¿no? Por lo tanto, eso nos dice que tenemos que primar la dimensión colectiva sobre esta lectura reduccionista a lo cognitivo y reduccionista a lo individual de la educación ambiental. La acción colectiva es un elemento clave en la educación ambiental y debe ser un elemento clave en la educación ambiental. Porque además, estoy recordando, por ejemplo, que la primera definición, digamos, académica de educación ambiental, que se publica en el Journal of Environmental Education en el año 69, es decir, ya tiene su siglo de historia, por William Stapp, no pensemos que hablaba de conservación de la naturaleza o de comportamientos, hablaba de formar una nueva ciudadanía, ¿no?, en un sentido comunitarista que después en la ortodoxia de la educación ambiental ligada a las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas fue dando paso a una visión más reduccionista, efectivamente reduccionista, en ese sentido individualista y en el sentido cognitivo, ¿no? Lo que comentaba María Luisa de una educación ambiental como una herramienta para solucionar problemas, pero sin realmente tomar cuenta de cuáles son las causas estructurales de esos problemas y sin apuntar a cambios en esas causas estructurales, como si esto fuera simplemente la crisis ambiental fuera el resultado de un comportamiento irracional de los individuos, cuando es el resultado de un sistema, no del agregado de unos individuos, ¿no? Yo creo que recuperar esa visión
colectiva, de acción colectiva, de praxis comunitaria, de acción comunitaria, con la doble dimensión local y global, es una respuesta que necesitamos potenciar para responder al momento actual de colapso, de práctico colapso de nuestra civilización. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hay preguntas ya que nos han estado llegando y de manera más específica. Entonces, si les parece, pues voy a pasar antes de que ustedes puedan en algún otro momento abordar sobre esta que ya Pablo nos ha dado una respuesta. Le preguntan a María Luisa Chafí Azúcar. Dice, tienes toda la razón, es una cortina de humo en lo que se ha convertido el desarrollo sustentable y la educación para el desarrollo sostenible, para ocultar la crueldad, la violencia, la injusticia, tremenda perversión de este concepto. Y te pregunta, ¿qué hacer para evidenciar esta cortina de humo? Bueno, Shafía, muchísimas gracias por esa pregunta tan importante que creo que es la que nos tenemos que plantear ahora muy claramente, y yo hablo desde las universidades, que es mi campo de trabajo, y justamente al ver esa embestida, y la llamo tal cual, lo que es la embestida de las ODS en las universidades, ahí está el documento sobre la aceleración de la educación para el desarrollo sostenible. Yo creo que eso hay que ponerlo muy claro. ¿Y cómo evidenciar eso? Es entender cómo es que funciona este sistema. Entonces, estamos observando cómo están financiando y condicionando el financiamiento de investigación y apoyo claramente con las ODS. Hasta todas las investigaciones tienen que apuntarle a uno de los 17 ODS. Los premios los están condicionando si le apuntan a unos ODS o no, y las universidades lo están aceptando sin mayores críticas. Eso es lo que más me preocupa, ¿no es cierto? Que están realmente de una manera, y he estado escribiendo todo este año al respecto, de observar cómo las universidades están siguiendo estas ODS sin mayor crítica, siendo que en América Latina se supone que hemos tenido una tradición muy larga de posicionamientos propios, ¿no es cierto? Pero en este momento lo veo como bastante crítico, y es necesario entender cómo están cooptando este discurso. O sea, es un discurso del desarrollo sostenible, y cómo también falta un posicionamiento claro, porque también se ven en muchos lugares, ¿no es cierto?, que ese posicionamiento no es tan claro, porque claro, quieren el financiamiento. Y si yo digo no al financiamiento, ¿cómo hago mi investigación? ¿No es cierto? Entonces, ahí hay una cuestión de doble filo, pero entonces ahí está justamente la tarea de la educación ambiental en las universidades, que la denomino como la formación de criterios ambientales, para responder un poquito la pregunta anterior, ¿no es cierto?, de cómo rearticular lo social con una conciencia crítica, ¿no es cierto?, cómo debería desarrollarse esa educación ambiental, es justamente mostrar cómo en los cánones, en las estructuras mismas, en las universidades, del conocimiento que estamos reproduciendo, es un conocimiento, unas teorías, unas epistemes que están fundamentadas en lo que es esa escisión cultura-naturaleza justamente. Y estamos reproduciendo esa fragmentación del conocimiento en nuestras facultades. Entonces es la pregunta, ¿cómo el conocimiento que nosotros como profesores en las universidades estamos reproduciendo posibilita o no a comprender lo que es la complejidad ambiental? Comprender cómo estamos funcionando en pro de un hiperproducción, hiperconsumo, individualismo, ¿no es cierto? Y cómo esas formas de conocer, esas formas de producir conocimiento también, ¿no es cierto?, están rompiendo el tejido social. Entonces, es una perversión de ese concepto del desarrollo sostenible muy claramente, ¿no es cierto? Pero entonces la pregunta es,
cómo estamos nosotros formando en nuestras universidades, para qué modelo de desarrollo estamos formando en las universidades y qué significa lo que es la neoliberalización de nuestras universidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué modelo de desarrollo estamos formando en las universidades? Donde hay un espacio para pensar desde la vida y para la vida y con la vida, o estamos formando para una mercantilización de la vida. Muchas gracias, María Luisa. Para Celso, Jesús Guayarzaba dice que le parece muy interesante el concepto de biosociodiversidad, que te manda un abrazo y te pregunta que si puedes caracterizar un poco más el término de necropolítica. Gracias, gracias. Sí, con mucho gusto. La necropolítica es una formulación del filósofo camaronés Achille Mbembe, que ha planteado la idea de que en el Estado moderno, el control de los cuerpos, o sea, la biopolítica, como había formulado Michel Foucault, estaba complejada y acentuada en un sentido tal que el Estado ya tenía el poder no solo de controlar los cuerpos, pero también definir los cuerpos que podrían vivir y los cuerpos que podrían morir, pero que también deberían morir. O sea, la necropolítica es la acentuación del control de la biopolítica a nivel máximo desde un Estado soberano que tiene tendencias al autoritarismo, y eso nosotros en Brasil hemos experimentado en nuestro cotidiano, ¿no? Es un sistema cada vez más violento de control social, y también podríamos decir de violencia ambiental. La idea de sociobiodiversidad viene también de este histórico que nos hablaba Pablo, ya desde los años 70, de expertos olvidados en la trayectoria del pensamiento ambientalista. Entre estos olvidados está Ignacy Sachs, que nombraba la idea, nombraba sociobiodiversidad esta imposibilidad de sacar los pueblos de las florestas, de sus territorios, de sus biomas. Chico Méndez, por ejemplo, nuestro ambientalista que comenzó un trabajo muy importante para lo que fueron los procesos de creación de reservas extractivistas en la Amazonía, nos decía a fines de los años 80 que sería fundamental, cuestionando esta idea planteada en los años 70 en los organismos internacionales de una nueva ciudadanía con rasgos de cuidados ambientales. Decía que no se trataba de hablar de ciudadanía, en muchos casos sería necesario hablar de florestanía, porque estamos hablando de pueblos de las florestas. Y mirando en esta otra línea olvidada del pensamiento ambientalista, llegando en los días de hoy, podríamos nombrar lo que estamos trabajando acá con el trabajo de Marcelo Aranda, no solo de ciudadanía ni florestanía, pero también de territorianía, porque se trata de comprender el territorio como el espacio socialmente construido, como nos dijo el geógrafo brasileño Milton Santos y sus herederos como Carlos Walter Porto Gonçalves, con quien María Luisa Schenagen ha compartido bastante. Carlos Walter nos ha, por ejemplo, traído la idea de cómo el aporte de los estudios decoloniales han ayudado a construir la comprensión de este territorio desde los sujetos de los territorios, de las experiencias de vivir en los territorios como emergencias posibles de estrategias, de tecnologías de sobrevivencia. En eso vamos, para construir la urgencia de una educación ambiental territorializada, como prefiero nombrar, de una educación ambiental de basis comunitaria, que es esta, que entiende la dimensión de la inseparabilidad del conocimiento, pero también del ser
en los ecosistemas, en la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Eso es lo que hablan los pueblos quechua en el principio fundamental del Summa Causai, de lo que hablan los pueblos guaraní bajo el nombre de Ñanderecó, de lo que hablan las sabidurías náhuatl, mapuche, maya, de todos nuestros pueblos originarios, pero también de lo que hablan las yalorichas y los babalorichas en los terreros de Umbanda, Candomblé, de las religiones de matriz africana, cuando nos enseña que nosotros somos la naturaleza. La naturaleza no está afuera, está adentro. Somos nosotros eso. Y por ahí vamos. Es una lucha para reconstruir ontológicamente este estado de biosociodiversidad que nosotros lo somos. Muy bien, muchas gracias, Celso. Pablo, hay una pregunta que me gustaría que tú abordaras de Angie Pam, que dice que ve muy difícil proponer un nuevo sistema cuando el capitalismo está tan arraigado en el globo y todos tienen tanto miedo de perderlo todo si hay una transformación, digamos, importante. Es destruir todo lo que el progreso ha construido a costa de la explotación. Digamos, es el temor a perder esto que se ha construido, que pone ella entre comillas. Hablamos del colapso del sistema, pero ¿qué alternativas proponemos para poder solucionarlo? Y que, bueno, ¿cuáles serían las vías probables para este cambio? Y luego nos hace, quizás lo entiendo así, una sugerencia de que en un siguiente panel pues tengamos también posiciones divergentes en esta perspectiva de la educación ambiental. Adelante, Pablo. Sí, gracias, Javier. Sí, porque creo que han sido tres intervenciones muy convergentes, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña corrección en la pregunta, si Angie me permite, ¿no? Y es que cuando dice que todos tenemos miedo de perderlo todo, no es cierto. Yo creo que en el planeta hay muchas gentes que no tienen nada que perder, ¿no? De hecho, una de las formas en que se expresa la necropolítica es precisamente prescindiendo, bien incluso físicamente o directamente ignorándolos o marginándolos de grandes partes de la humanidad que no juegan ningún papel en la reproducción del capital, ni como productores ni como consumidores, ¿no? Hablaba Celso de la situación de Bolsonaro o de la política de Bolsonaro como respuesta a la situación de la pandemia, y la política como respuesta a la situación de la pandemia fue dejar actuar al virus, entendiendo que las víctimas de ese virus son prescindibles, ¿no? Es decir, que Brasil, la población brasileña, puede prescindir de 200.000, 500.000, 600.000 personas, ¿no? que son sacrificables para que la economía brasileña, sea lo que sea la economía brasileña, pueda seguir creciendo, progresando, incrementando su Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la idea del colapso es una idea muy compleja, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en el colapso pensamos en el fin del mundo o algo parecido, y yo no creo que el colapso sea así, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo el colapso de civilizaciones humanas pasadas, ¿no? Nuestro colapso no es el primer colapso de la humanidad, ¿no? Colapsó el Imperio Romano, colapsó el Imperio Maya, ¿no? Por tomar un ejemplo de América Latina, y colapsó incluso en periodos de tiempo muy largos, ¿no? La mayor parte de los romanos y de las romanas que vivieron en los siglos 3, 4, 5 después de Cristo no tuvieron conciencia de que su mundo estaba colapsando, ¿no? La diferencia quizás entre esa situación y el presente es que el colapso actual tiene una escala global, es decir, la globalización del modelo capitalista implica que el colapso también va a ser o está siendo probablemente global, y que seguramente va a tener unas consecuencias mucho más dramáticas, puesto que va a afectar absolutamente a todas o está afectando, mejor dicho, a todas las sociedades. Lo que pasa es que tampoco sabemos muy bien cuál es la velocidad que va a seguir este colapso y cómo se va a manifestar, ¿no? ¿Qué respuestas o qué alternativas tenemos? No tenemos ninguna respuesta concreta y ninguna alternativa concreta. Tenemos que construirlas, ¿no? El posambientalismo o el posecologismo está en plena ebullición, ¿no? Es como el barco de los locos medieval, ¿no? Tenemos propuestas desde el mundo ecoanarquista, desde el mundo ecosocialista, las comunidades en transición, las ecoaldeas, ¿no?
el movimiento decrecentista, ¿no? Que tratan de buscar precisamente alternativas. Creo que estamos en el momento, además, desde la educación ambiental o como uno de los componentes de la educación ambiental, de estimular el pensamiento utópico como contraste al pensamiento distópico, a la necropolítica, ¿no? A esa idea de que el colapso solo puede dar paso al caos, que es una idea que además se alimenta desde la cultura mediática capitalista, desde la ficción televisiva, de la ficción cinematográfica, incluso desde la ficción literaria, se alimenta una idea del colapso parecido, no sé, a Walking Dead o a cualquiera de estas películas catastrofistas donde el desmoronamiento del sistema da paso automáticamente al caos, ¿no? Creo que hay que cultivar la idea de que el desmoronamiento del sistema puede dar lugar a no solo a situaciones negativas, sino también a situaciones positivas en las que tengamos que reinventar las relaciones entre los seres humanos y las relaciones con la biosfera. Cuando hablaba yo de esperanza al final de mi intervención me refería a esto, ¿no? Tenemos que abrir puertas para ensayar, ¿no? Desde el campo de la educación ambiental para el pensamiento utópico contraste a ese pensamiento distópico que solo pone como alternativa a lo que existe el caos, ¿no? Yo creo que hay alternativas a lo que existen, que ya existen, paradójicamente, que no son el caos, ¿no? Que están muchas veces contenidas en culturas que son, digamos, mal llamadas premodernas o subdesarrolladas, ¿no? Que tienen opciones de vida que combinan mucho mejor la necesidad de satisfacer las necesidades básicas y el respeto al medio ambiente y a otras culturas y a otras sociedades que la cultura capitalista. Y ya están aquí, ya existen, ¿no? Simplemente tenemos que ponerlas en valor, ¿no? Y tenemos que reinventar nuevas formas para el mundo desarrollado, para el mundo moderno, para redefinir también esa separación que tanto Celsa como María Luisa destacaban entre el hombre y el resto de las formas de vida, ¿no? Esa disociación, ¿no? De nuestra condición ecodependiente y de nuestra condición animal, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el poshumanismo, ¿no? En esa idea de redefinir nuestra relación y nuestra posición con respecto a otras especies vivas, ¿no? Creo que tenemos que explorar alternativas y que hay alternativas, ¿no? Y también hay colapso, ¿no? Pero el colapso no es el fin del mundo, ni siquiera posiblemente sea el fin de nuestra especie, es el fin o está siendo el fin de una forma determinada de concebir la organización de la sociedad, sobre todo a nivel económico, y la relación con el medio ambiente. No es ni el fin de la humanidad ni el fin del mundo, aunque esto vaya a producir o esté produciendo ya mucho sufrimiento y un sufrimiento muy desigualmente repartido, igual que los recursos, obviamente, ¿no? Muchas gracias, Pablo. María Luisa, hay dos preguntas para ti. Una de cómo la articulación entre universidades permite promover el fortalecimiento de la educación ambiental en nuestro continente y contribuir a la resistencia ante los grandes desafíos que presentamos. Y otra, en el sentido de si hay propuestas contrarias a los objetivos del desarrollo sostenible. Por favor, María Luisa. Bueno, muchísimas gracias por todas esas dos preguntas muy buenas. Sí hay propuestas contrarias a las ODS, porque es toda la crítica frente al desarrollo y toda la discusión que hay de alternativas al desarrollo. Justamente ahí está todo lo que se está generando en América Latina, que también hay que decirlo muy claramente, que son búsquedas muy diferentes al continente europeo o tal vez al continente africano o al continente otros, ¿no es cierto? Aunque hay más similitudes entre el sur-sur que con el norte, ¿no es cierto? Porque tenemos puntos de partidas, contextos, historias y necesidades bien diferentes, ¿no es cierto? Entonces, también Celso, pues desde su militancia, ahí se está viendo lo que son las alternativas, con todas las dificultades que se enfrentan, que son muy diferentes a las que son las del norte global, por supuesto. Y en ese sentido, lo que es la universidad, ¿no es cierto? Y otra vez hago el énfasis aquí, o sea, yo hablo desde lo que es la formación, la preocupación desde la universidad, en lo que es la formación de los futuros profesionales que van a salir a tomar decisiones,
¿no es cierto? O sea, nosotros en las universidades estamos todavía funcionamos de esa manera, que estamos formando futuros profesionales, ingenieros, biólogos, políticos, donde sea. O sea, hoy en día casi todos han pasado por la universidad. O sea, eso no lo podemos negar. Entonces, la pregunta, la que me sigo haciendo constantemente es, ¿cómo reproducimos esa lógica, esa racionalidad, ese discurso del desarrollo que se ha camuflado ahora en lo que es el desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible y cómo nuestras universidades le están haciendo el juego a esas ODS? ¿No es cierto? ¿Y dónde está la reflexión crítica desde nuestras universidades a reflexionar sobre lo que es el desarrollo? Por eso la importancia de lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano, que claramente desde Nicolo Obligo, Héctor Segenovich, ¿no es cierto?, vienen criticando, reflexionando lo que son los modelos de desarrollo. O sea, nosotros no podemos pensar en educación ambiental en las universidades sin retomar las discusiones en torno a lo que es el desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que pensar sobre lo que son alternativas al desarrollo y qué significa, ¿no es cierto?, lo que es la formación, lo que estamos reproduciendo en nuestras universidades. En ese sentido, uno de los trabajos que he venido también realizando es, por ejemplo, pensar de lo que son esas epistemologías del sur, el libro que publicamos, un debate muy interesante entre Enrique Leff, Carlos Maldonado y Horacio Machado, para justamente hacer esa pregunta de cuáles serían esas bases epistémicas mínimas necesarias para posibilitar alternativas al desarrollo. Y sobre esas discusiones diría yo que eso sería para mí educación ambiental en las universidades. O sea, esas discusiones son para mí educación ambiental. En ese sentido, va ligado a la segunda pregunta de la articulación supremamente importante entre universidades para promover lo que es el fortalecimiento de la educación ambiental, y ahí también desde el colectivo, la Red de Investigadores en Educación Ambiental de América Latina y el Caribe, EARTE ALIC, donde nosotros estamos consolidando una base de datos. Justamente estamos mirando qué es lo que se ha hecho en más de 30 años de educación ambiental en América Latina, que ha sido muchísimo, ¿no es cierto? Y es un campo cada vez más rico y más consolidado de acá para consolidar lo que es esa educación ambiental. Pero también esa articulación de las universidades es muy importante para justamente hacerle frente a lo que es esa embestida de las ODS a los que nos estamos viendo todos confrontados, porque realmente es asombroso, ¿no es cierto?, observar cómo entran en Chile, en México, en Colombia, en Perú, en todas partes, same, están haciendo las mismas estrategias. Y ahí es donde las universidades tienen que pronunciarse, generar una reflexión crítica, esos espacios de debate justamente, de discusión que tenemos que tener. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, María Luisa. Bueno, pues con ustedes se nos consume rapidísimo el tiempo, le dan fugacidad al reloj por sus ideas y su entusiasmo en las presentaciones. Bueno, estamos ya por cerrar este panel al que mucho agradecemos su presencia. Sí les pediríamos un cierre muy breve para ir entonces despidiéndonos de quienes nos han hecho el favor de acompañarnos. Si les parece, empezamos, Celso. Muchas gracias por la oportunidad, Javier. Qué honor estar contigo. Qué gusto saludar a María Luisa, a Pablo, a Zairi, al editor, a EULAC, a la Feria del Libro, a Enlazadas, a todos que nos han acompañado en esta tarde. Les comento que es necesario quedarse de pie con coraje. Es tiempo de coraje histórica. Es tiempo de defensa de la vida, es tiempo de comprender que nuestra patria grande, nuestra tierra viva, nuestra Abya Yala nos pide nuestra presencia, nos pide nuestra esencia y nos pide nuestro coraje para seguir luchando en defensa de la vida y por el derecho de existir de nuestros pueblos. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, Celso. Pablo.
Sí, bueno, yo voy a aprovechar. El Enlazados por la Educación Ambiental tiene un subtítulo que era Diálogos y Propuestas, ¿no? Y yo voy a aprovechar para hacer una propuesta, aventurarme a hacer una propuesta concreta, sobre todo en este espacio que nos convoca, que está vinculado al mundo editorial y además al mundo editorial de las universidades, ¿no? En el año 2024 se van a cumplir los 50 años de la Declaración de Cocoyoc, ¿no? ¿Y por qué no asumimos el proyecto de hacer una relectura, ¿no?, de esa declaración, ¿no?, para ver precisamente cómo, en vez de avanzar linealmente, el progreso, ¿no?, que es otro de los dogmas, ¿no?, que orientan a la modernidad, esa idea de que hacia el futuro siempre vamos a estar mejor que hacia el pasado, si no miramos hacia el pasado para saber precisamente cómo estamos haciendo un bucle, ¿no?, y no hemos avanzado nada o incluso hemos retrocedido en términos de capacidad de sustentar la vida y de capacidad de sustentar una vida humana digna, ¿no? Entonces, Javier, tú que eres además mexicano, ¿no?, que estás, digamos, más ligado incluso geográficamente al mundo que dio lugar a Cocoyoc, aunque era una reunión internacional, pues podría ser el coordinador de ese proyecto de cara a esos 2 años que quedan hasta el 2024 para construir, ¿no?, o para llevar, ¿no?, estas reflexiones que hemos vertido aquí a un análisis que puede tomar como pretexto la declaración de Cocoyoc, aunque ahí hay también muchas cosas que podemos obviamente cuestionar desde el momento del presente, ¿no? Y nada más, agradecer la oportunidad de compartir estos momentos con Celso, con María Luisa, con Javier, Zairi, la gente de la Asociación de Editores Universitarios, ¿no?, y con las personas que nos han acompañado en este tiempo, y desear que este tipo de encuentros se repitan para saltar el aislamiento a que el propio sistema nos somete con pandemia o sin pandemia, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, Pablo. Estoy aquí reunido con el equipo de la Maestría en Educación Ambiental y asumieron con entusiasmo esta propuesta que nos haces, así que trataremos de echarla a andar en función, pues, de esto que nos has ahora invitado. Pues muchas gracias, Pablo. María Luisa. Bueno, también primero que nada agradecer y tener el placer aquí de haber compartido la mesa con ustedes. Muchísimas gracias, Zairi, por la invitación. Y sí, son unos momentos muy claves, muy importantes. La invitación de Pablo también me parece bastante interesante, ¿no es cierto?, a considerar. Y entonces es la invitación para efectivamente revisar cómo estamos nosotros formando a nuestros futuros profesionales, con qué criterios ambientales lo estamos formando, para seguir ciegamente lo que son las racionalidades de un desarrollo sostenible, o que sean personas capaces de comprender lo que es la complejidad ambiental y entender cómo su campo, su disciplina interviene en lo que es el metabolismo de la vida. Cada disciplina de una manera diferente aporta a lo que es esa intervención en el metabolismo de la vida. Y yo creo que eso es nuestra función como profesores, docentes, investigadores, para hacer entender a nuestros futuros profesionales en las universidades. Ese es mi llamado. Y otra vez las gracias por este espacio de las editoriales, de tener ahí el espacio de los libros, que hay que reivindicar claramente también frente a lo que es la dictadura de las publicaciones en las revistas indexadas, ¿no es cierto?, que creo que son absolutamente insuficientes para lo que es esta densidad de los problemas que estamos trabajando. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, pues creo que una de las muchas enseñanzas que nos dejan las palabras de ustedes tres es que con frecuencia a la educación ambiental se le encapsula en una ecuación que es demasiado simplista de diagnóstico de problemas y alternativas de solución. Lo que ustedes nos dicen es que hay que ir mucho más allá, hay que reinyectar en la cultura el sentido y la centralidad de la vida, al recordarnos ustedes de manera reiterada que la esencia del ser humano está en la naturaleza y que necesitamos contagiar
la convicción de que el mundo, a pesar de las amenazas del desastre o del colapso, nos dice Pablo, necesita seguir iluminado, y una de esas posibles luces es la educación ambiental, desde luego articuladas con muchos otros esfuerzos que se están dando en Iberoamérica. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por el tiempo que nos han dedicado, por sus palabras, su compromiso, su entusiasmo hacia la construcción de sociedades diferentes. Pues con esto cerramos y le damos la palabra a Zairi para que pues nos haga el favor ya de despedirnos. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Celso y Pablo y María Luisa, porque con esta plática no solamente cerramos con broche de oro enlazadas por la educación ambiental, que también cerramos con broche de oro todo nuestro proyecto de enlazadas por el medio ambiente. Y bueno, quiero decirte, Pablo, que las editoriales universitarias, como dijo Celso, estamos de pie, estamos en pie de lucha y aceptamos tu propuesta porque, pues, obviamente estamos convencidos de que esto es necesario. Quiero agradecer nuevamente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por ser nuestro anfitrión, a la librería Carlos Fuentes, nuestro colega, a todas las asociaciones que son y redes nacionales que son parte de ULAC, y especialmente a Juan Felipe Córdoba Restrepo y a Daniela Verón, quienes me han acompañado y bueno, con quienes hemos construido básicamente este proyecto. Y quiero invitarlos al público que nos escucha, a ustedes también, a que se metan a navegar en nuestro catálogo de medioambiente.ulibros.com, ver qué encuentran, a que puedan escuchar, o sea, pasar la voz para que las personas que no pudieron acompañarnos el día de hoy puedan escuchar esta plática que está en nuestra página, va a estar colgada en nuestra página de ulac.org, en el proyecto de enlazadas, y pues podamos pasar la voz porque toda esta información que ustedes nos dieron es de suma importancia. Y bueno, muchas gracias al público que nos acompañó y pues enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos.